¿Cómo se elabora una vacuna bacteriana? Existen dos tipos de vacunas bacterianas, la vacuna bacteriana con células vivas y la vacuna bacteriana con células inactivas o muertas. ¿Cómo elaborar una vacuna de microorganismos vivos atenuados? Para esto se debe crear un banco de semillas, un lote de semillas maestro, las cuales deben ser un clon bacteriano concentrado puro, una pureza e identificación ampliamente caracterizadas. De esto se obtiene un lote de semillas de trabajo. En este lote se producen de 100 a 1000 viales, agregando un vial de lote de semillas maestro a un medio nutritivo para su expansión. Estos se congelan y se almacenan. Se utiliza un vial de lote de semillas de trabajo para una expansión a gran escala. De esto se hace una fermentación, una recuperación, purificación y formulación del producto. De este producto ya purificado se atenúa la bacteria. Hay dos métodos fundamentales. Lo más normal es pasar la bacteria que provoca la enfermedad a través de una serie de cultivos celulares o en embriones animales, esto siendo embriones de pollo. Cada vez que la bacteria pasa de un embrión o de un cultivo celular a otro, mejora su replicación en las células del pollo, pero pierde la capacidad de replicarse en células humanas. Una bacteria que se vaya a usar en una vacuna puede crecer o pasar hasta en 200 embriones o cultivos celulares diferentes. Así se consigue que la bacteria atenuada pierda la capacidad de replicarse correctamente en células humanas y se puede usar en una vacuna. El sistema inmunológico humano aún puede reconocer a esta versión de la bacteria como lo que es apropiado para el fin de la vacuna, que recordemos es provocar inmunidad. Otros métodos menos usados es la inactivación mediante el calor o agentes químicos diversos como el fenol o el formol. Existen bacterias productoras de toxinas. La vacuna para estas se prepara con la toxina que se produce en un cultivo de bacterias correspondiente, la cepa de la bacteria, la composición del medio de cultivo y las condiciones de proliferación son importantes para obtener una gran producción de la bacteria, así como también son muy importantes para obtener una gran producción de la toxina, así como para garantizar que el tratamiento subsiguiente de esta permita producir una vacuna inocua de considerable inmunogenicidad. Conviene que el medio de cultivo sea sumamente puro y exento de proteína que pudiera contaminar el producto acabado e inducir reacciones de hipersensibilidad en el hombre. El proceso de convertir los filtrados de cultivo de fuerte contenido de toxina en toxoide para uso humano o animal encierra varios métodos de purificación. La actividad inmunizante del toxoide puede mejorar absorbiendo el antígeno en un compuesto de aluminio, generalmente en fosfato o en hidróxido, para así obtener el toxoide vacunal. Para obtener el producto acabado final a granel, se necesita colocarles estabilizadores, conservadores y amortiguadores al principio activo. Algunos de los estabilizadores de las vacunas es el mantenimiento adecuado de la cadena de frío garantizada de la vacuna se mantenga estable. Cada tipo de vacuna puede demostrar inestabilidades de manera diferente. Por ejemplo, las bacterianas pueden ser por hidrólisis y agregación de proteínas y moléculas de carbohidratos. Algunos estabilizadores comúnmente utilizados son la lactosa sorbitol y gelatina sorbitol. Los preservos son adicionados a la vacuna que tienen presentaciones multidosis con el objetivo de prevenir la contaminación durante la aplicación de la misma. Para el caso de una vacuna combinada, el preservo o el estabilizador de una vacuna monovalente puede afectar a otra. Por ejemplo, el tiomersal
Afecta la potencia de la vacuna de la polio inactiva cuando esta combina con la vacuna DTP. Si se usan presentaciones unidosis, debe evitarse el preservo. El producto debe determinar la concentración del preservo en el producto final y los límites deben cumplir con lo reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Debe evaluarse el comportamiento de la potencia con la presencia del preservo. Se usan para la dilución de los inmunoreactantes y los lavados. Generalmente tienen un pH neutral y los usas como diluyente. Contienen moléculas con función estabilizante y bloqueadora. Se sugiere que contengan todas las moléculas que han sido usadas previamente, excepto las que queremos medir, también las correspondientes al conjugado. Algunos ejemplos de amortiguadores son amortiguador fosfato salino al 0.15 molar, un pH de 7.2 a 7.4. El amortiguador tris de 0.01 molar, cloruro de sodio 0.15 molar, un pH de 7.8. Vacuna de microorganismos muertos o inactivos. Se hace de una proteína u otros pequeños fragmentos tomados de un virus o bacteria. Como los patógenos muertos o inactivos no se pueden replicar en lo absoluto, no pueden revertirse a una forma más virulenta, capaz de provocar enfermedades. Son vacunas generalmente bien toleradas, menos reactógenas que las vacunas vivas, muy seguras y de más fácil fabricación. Desde el punto de vista inmunológico, son menos inmunógenas que las vacunas vivas, precisando adyuvantes. La administración de varias dosis iniciales y posteriormente varias dosis de refuerzo para que la protección obtenida sea de largo plazo. Estas a su vez se clasifican en enteras y de subunidades. Las enteras es cuando contienen el virus o la bacteria completa. De subunidades cuando lo que contiene son fracciones víricas o bacterianas de distinta naturaleza. En ocasiones se hacen con antígenos secretados, toxinas. Estos se llaman vacunas toxoides y lo que hacen estas vacunas es que uno se inmune a los efectos dañinos de la desinfección en lugar de la infección en sí. Hay que tener en cuenta que algunas enfermedades bacterianas no son provocadas directamente por una bacteria, sino por una toxina producida por la bacteria. Un ejemplo es el tétanos. Sus síntomas no son provocados por la bacteria, sino por una neurotoxina. Vacuna contra Bordetella pertussis. La primera vacuna antipertussis acelular, desarrollada por Jiji Sato, entró en los años de 1970-1980 con tecnología de ADN recombinante. Fue introducida en Japón en 1981. Contiene de 2 a 5 antígenos purificados de Bordetella pertussis. Tiene menos efectos adversos, pero con menos inmunogenidad. De 3 a 6 años. Aplicación. La vacuna se aplica a tu hijo o hija mediante una inyección intramuscular en el brazo izquierdo. En nuestro país se aplica como refuerzo a los 4 años de edad. La vacuna que se aplica a los 4 años de edad en el esquema actual de vacunación es la de células enteras. La vacuna acelular forma parte de la vacuna pentavalente acelular. Se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. Es importante que las mujeres reciban la vacuna en contra de la tosferina en el tercer trimestre de cada embarazo. Recibir una vacuna es la mejor manera de prevenir esta enfermedad. Existen 2 vacunas contra la tosferina. Ambas vacunas combinan la protección contra la tosferina, el tétanos y la difteria, pero son para distintos grupos de edad. La vacuna acelular para personas mayores de 11 años de edad y mujeres embarazadas. Y la vacuna de células completas para bebés de 2 meses
hasta niños de 6 años. Recomendaciones. Las vacunas deben ser transportadas, almacenadas y manejadas de forma adecuada para garantizar el mantenimiento de la actividad biológica y por el consiguiente la adecuada respuesta inmune. Las vacunas de células completas no deben congelarse, sino almacenarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Cuando no debes vacunar a tu hijo o hija. Al tener una enfermedad grave, con o sin fiebre, tener temperatura mayor a 38 grados centígrados, en cuanto se recupere estos problemas, se podrá aplicar la vacuna. Hay situaciones que no contraindican la vacunación, pero requieren una evaluación de riesgo-beneficio de la vacunación, como en el caso de niños que tienen una enfermedad neurológica progresiva, antecedentes de crisis convulsivas, enfermedades neurológicas que predisponen a convulsionar y el desgaste neurológico progresivo. El daño cerebral previo no lo contraindica.